En el corazón del Imperio Romano, más allá de las glorias de las conquistas militares, las intrigas del Senado y los espectáculos sangrientos del Coliseo, existía un mundo mucho más cercano, humano y tangible, la vida cotidiana de millones de personas que hicieron posible la grandeza de Roma. Comprender cómo vivían, qué comían, cómo se vestían, cómo trabajaban, cómo se divertían y hasta cómo pensaban, nos abre una ventana fascinante al espíritu de una civilización que marcó la historia del mundo. Roma no era solo emperadores y generales, sino también campesinos, artesanos, esclavos, comerciantes, soldados, mujeres y niños que formaban el tejido real del imperio. Al caminar por una ciudad romana en su apogeo, ya fuese Roma misma, Pompeya, Cartago o Hispalis en Hispania, lo primero que impresionaba eran sus calles. Las urbes romanas estaban trazadas con un diseño regular, de calles rectas que se cruzaban en ángulo recto, formando insulae, manzanas de edificios. El foro se levantaba en el centro, con templos, basílicas, mercados y tribunales, verdadero núcleo de la vida política y social. Los romanos habían perfeccionado la ingeniería urbana, alcantarillas como la Cloaca Máxima de Roma, acueductos que traían agua de kilómetros de distancia y termas públicas que no solo eran baños, sino también centros de reunión. La vida cotidiana se desarrollaba desde temprano. Al amanecer, cuando el sol aún apenas asomaba sobre el horizonte, los campesinos ya estaban en el campo, arando la tierra con arados de madera reforzados con hierro, sembrando trigo, cebada, olivos y viñas, productos fundamentales de la dieta mediterránea. El pan, el aceite y el vino eran la base de la alimentación romana, complementados con legumbres, frutas, queso, pescado salado y, para los más ricos, carnes y especias traídas de los rincones más lejanos del imperio. En las ciudades, el día también empezaba pronto. El bullicio de los mercaderes en los mercados, el pregón de los vendedores de pan, los zapateros martillando, los herreros trabajando el hierro, el sonido del martillo sobre el yunque y el aroma de panes recién horneados se mezclaban en un concierto urbano inconfundible. La gente común vivía en insulae, edificios de varios pisos que podían llegar a ser inseguros e incómodos. Los apartamentos eran pequeños, muchas veces oscuros y con poco acceso a agua corriente. En cambio, los ricos vivían en domus, casas espaciosas alrededor de un atrio con estanque, decoradas con frescos, mosaicos y jardines interiores. Para los más adinerados, existían las villae en el campo, verdaderas residencias palaciegas rodeadas de campos y esclavos que trabajaban las tierras. La vestimenta también diferenciaba a las clases sociales. Los ciudadanos romanos llevaban la túnica como prenda básica, ajustada con un cinturón. La toga, símbolo del ciudadano, era usada en ocasiones oficiales, y su uso requería práctica, pues era una pieza grande y difícil de acomodar. Las mujeres vestían la estola, y sobre ella un manto llamado palla. El color y la calidad de las telas indicaban el rango social. Los senadores, por ejemplo, podían llevar una toga con una franja púrpura. Los esclavos vestían túnicas simples y ásperas, mientras que los soldados portaban la armadura, el casco y el escudo que simbolizaban su papel fundamental en la maquinaria del imperio. La educación jugaba un papel esencial, sobre todo para las familias acomodadas. Los niños aprendían a leer, escribir y contar, muchas veces con tablillas de cera y estilus. Los maestros, llamados literatores, enseñaban primero lo básico, y los gramáticos llevaban a los jóvenes a conocer a los grandes autores griegos y latinos, como Homero, Virgilio o Cicerón. Para los más ricos, la educación en retórica era crucial, pues un buen orador podía triunfar en la política. Las niñas, en cambio, solían ser educadas en casa, aprendiendo las labores domésticas, aunque en familias cultas también recibían formación literaria y musical. La religión impregnaba cada aspecto de la vida. Los romanos eran profundamente ritualistas. Cada acción importante estaba acompañada de sacrificios, libaciones o plegarias a los dioses. En el hogar, el lararium albergaba las imágenes de los lares y penates,
espíritus protectores de la familia. En las calles, pequeños altares recordaban la presencia divina. Grandes templos dominaban las ciudades, el de Júpiter en el Capitolio, el de Apolo, el de Venus. Los festivales religiosos marcaban el calendario y eran ocasiones de banquetes, procesiones y celebraciones populares. Sin embargo, más allá de los ritos oficiales, existía una espiritualidad íntima, un temor constante al destino y a la voluntad de los dioses que se buscaba conocer a través de augures y oráculos. En cuanto a la vida familiar, el pater familias tenía una autoridad casi absoluta sobre todos los miembros de la casa. Decidía sobre el matrimonio de sus hijos, la administración de bienes y hasta la vida de los recién nacidos. Sin embargo, la realidad mostraba que las mujeres romanas, especialmente las de clases altas, podían tener una gran influencia. Algunas administraban propiedades, dirigían esclavos y eran respetadas por su cultura. El matrimonio era un asunto social y político, más que romántico, y la continuidad del linaje era una prioridad. Los esclavos constituían una parte indispensable de la vida romana. Podían ser prisioneros de guerra, hijos de esclavos o personas vendidas en los mercados. Trabajaban en los campos, en las minas, en las casas, en los talleres y hasta como médicos o maestros si tenían formación. Algunos podían comprar su libertad, convirtiéndose en libertos, quienes a menudo continuaban vinculados a sus antiguos amos, pero gozaban de ciertos derechos y podían prosperar. La diversión también tenía un papel esencial. Los espectáculos eran variados. En los teatros se representaban comedias y tragedias. En los circos, las carreras de carros levantaban pasiones desbordadas con facciones de hinchas que apoyaban a los equipos de colores. En los anfiteatros, los gladiadores luchaban entre sí o contra bestias salvajes en sangrientos combates que fascinaban a la multitud. El Coliseo de Roma era el epicentro de este espectáculo brutal, pero anfiteatros existían en todo el imperio. También las termas eran un lugar de esparcimiento, donde ricos y pobres acudían para bañarse, conversar, hacer ejercicio o cerrar negocios. La alimentación diaria dependía de la clase social. El desayuno, llamado ientaculum, era ligero, pan con queso o frutas. El almuerzo, prandium, también sencillo, legumbres, huevos, a veces pescado. La cena era la comida principal y podía ser muy abundante en casas ricas. Varios platos, carnes exóticas, vino mezclado con miel y especias servidos en banquetes, donde los invitados reclinaban en triclinia sofás dispuestos alrededor de la mesa. La higiene era importante para los romanos, y las termas eran la mejor muestra de ello. Allí se pasaba por distintas salas, el apoditerium para desvestirse, el tepidarium de agua templada, el caldarium de agua caliente y el frigidarium de agua fría. También había gimnasios, bibliotecas y jardines en estos complejos. Todo ciudadano romano veía en las termas un lugar de socialización tanto como de limpieza. La seguridad en las ciudades era un asunto relevante. Las calles de Roma podían ser peligrosas de noche, con bandas de ladrones. Los vigiles actuaban como una mezcla de bomberos y guardias nocturnos. El fuego era un riesgo constante en las insulae, donde lámparas de aceite y cocinas improvisadas podían desatar incendios devastadores. El ocio intelectual también formaba parte de la vida cotidiana. Leer, escuchar recitales de poesía, debatir en el foro, asistir a discursos o simplemente pasear por los jardines y plazas eran actividades frecuentes entre los que tenían tiempo libre. La cultura del otium, entendida como el tiempo dedicado a cultivar el espíritu, era fundamental entre las élites. En el campo, la vida tenía otro ritmo. Los campesinos trabajaban de sol a sol, cuidando de las cosechas y del ganado. Las festividades agrícolas, como las Saturnales o las Floralia, eran momentos de descanso y celebración. Los pequeños pueblos vivían con menos lujos que las ciudades, pero la comunidad era más estrecha y la vida más simple. El ejército también representaba un modo de vida. Ser soldado romano significaba disciplina, entrenamiento constante, campañas lejos de casa
y una hermandad forjada en el campo de batalla. El sueldo, el botín de guerra y la promesa de tierras al retirarse atraían a muchos jóvenes. Los campamentos romanos eran auténticas ciudades fortificadas, con calles, baños, templos y talleres, reflejo del orden que Roma imponía incluso en medio de la guerra. La salud era una preocupación constante. Aunque no existía la medicina moderna, Roma contaba con médicos, algunos de ellos griegos, que aplicaban conocimientos de anatomía, herbolaria y cirugía rudimentaria. El agua de los acueductos mejoraba la higiene, pero las epidemias seguían siendo frecuentes. La esperanza de vida era baja y la mortalidad infantil elevada. La vida cotidiana en Roma también estaba marcada por las diferencias sociales. Mientras una élite disfrutaba de lujos, la gran mayoría vivía modestamente o en la pobreza. El pan y circo, política de dar alimento y entretenimiento, buscaba mantener tranquila a la plebe urbana. La anona, distribución de grano a precios bajos o gratuitos, era vital para miles de romanos. Aún así, la desigualdad era evidente y la tensión social latente. En la intimidad los romanos valoraban la familia, los amigos y la hospitalidad. Los convivia, cenas compartidas, eran momentos de conversación y placer. La amistad se consideraba un valor fundamental y la red de relaciones personales era crucial para avanzar en la sociedad. En las provincias, la vida variaba según la región. En Egipto, por ejemplo, los campesinos trabajaban en las fértiles tierras del Nilo, enviando grano a Roma. En Hispania, las minas de plata y oro daban riqueza, mientras en la Galia los viñedos florecían. Cada provincia aportaba su cultura, costumbres y recursos que se mezclaban con la tradición romana en un mosaico único. Pero todos compartían algo: la influencia de Roma en su vida diaria, ya fuese en el derecho, en la lengua, en la arquitectura o en las costumbres. La muerte era parte inevitable de la vida cotidiana. Los ritos funerarios buscaban asegurar el descanso del alma en el más allá. Las tumbas a lo largo de las vías recordaban constantemente a los vivos la fragilidad de la existencia. Las creencias sobre el más allá eran diversas, pero todos temían a la damnatio memoriae, el olvido eterno. Por eso, dejar descendencia, inscripciones y monumentos era fundamental, un modo de perdurar en la memoria colectiva. Así era, en esencia, la vida cotidiana en Roma. Una mezcla de sencillez y grandeza, de disciplina y placer, de tradición y adaptación. La rutina de millones de personas, desde el esclavo que cargaba ánforas en el puerto de Ostia hasta el senador que discutía en el foro, desde la matrona que educaba a sus hijos hasta el legionario en la frontera del Rin, todos ellos, con sus gestos y esfuerzos, hicieron posible que Roma se convirtiera en la civilización más influyente de la antigüedad. Y aunque el imperio cayó, la huella de esa vida cotidiana sigue presente en nosotros, en nuestras ciudades, en nuestras leyes, en nuestra cultura y hasta en nuestras palabras. Roma no es solo historia, es herencia viva,